Video explicativo de ciencias naturales sobre ADN, las diferencias con el ARN, las funciones y mutaciones. Estructura del ADN. El ADN contiene en su estructura un grupo fosfato formado por fósforo, se representa con este circulito, esta pentosa que es el azúcar desoxirribosa, y las bases nitrogenadas adenina, timina, guanina y citosina que se encuentran unidas por puentes de hidrógeno. La guanina siempre es complementaria con la citosina y la adenina con la timina. Quiere decir que si en una cadena hay guanina, en la otra hay citosina y viceversa. Diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN contiene una doble cadena, como ya dijimos que eran complementarias, no son iguales. En cambio, el ADN tiene una sola cadena, el ARN tiene una sola cadena. Ambos contienen grupos fosfatos, ambos tienen bases nitrogenadas, nada más que el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. El resto de las bases nitrogenadas son iguales. El azúcar en el ADN es desoxirribosa y en el ARN se llama ribosa. Es azúcar igual, nada más que la disposición de los átomos de carbono en el azúcar son distintas. La localización también es distinta, donde el ADN básicamente cumple la función en el núcleo de llevar información, de dirigir la célula. Y el ARN se encuentra tanto en el núcleo como en el ribosoma y el citoplasma para básicamente la síntesis de proteína. Acá volvemos a tener el ARN en una simple cadena con sus bases nitrogenadas y vemos la estructura de doble hélice del ADN con sus cadenas complementarias. Vamos a diferenciar ahora las funciones de replicación, transcripción y traducción. En la replicación, la cadena de ADN lo que va a hacer es una copia completa del ADN. Lo que se ve acá en esta imagen, ¿sí? Este que dice 3 y 5 simplemente serían las disposiciones de los átomos de carbono en el azúcar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la cadena se va abriendo como si fuera un cierre. Esta cadena azul sería la cadena original y la cadena roja es la nueva que se está formando. Esto se va abriendo como un cierre y se va agregando la complementaria hasta que queden dos cadenas nuevas de ADN. Una hebra azul y una hebra roja, representada en este caso, a donde tendríamos de una cadena completa de ADN, dos cadenas completas de ADN. La replicación siempre se hace como paso previo a la duplicación de la célula. O sea, se duplica el material genético para que una célula pueda dar origen a dos células hijas exactamente iguales. La transcripción, ¿qué es transcribir? Sería pasar algo de un lugar al otro. Entonces, en la transcripción lo que se hace es, de una partecita del material genético, lo que se va a hacer es copiarse una secuencia complementaria. Si ustedes observan acá las bases nitrogenadas, a donde había G, se copia C. A donde hay A, se copia U. Quiere decir que lo que se va a hacer es una copia complementaria en el ARN mensajero, a donde se está copiando una porción del material genético o una porción del cromosoma. ¿Para qué? Para llevar esa información al ribosoma que se encuentra en el citoplasma para la función de traducción. ¿Qué sería la traducción? Una vez que se hace la transcripción en el núcleo de la célula, que se copia una porción del material genético, esa copia se traslada hacia el ribosoma que se encuentra en el citoplasma para la traducción. ¿Qué es traducir? Es pasar algo de un idioma al otro. Yo siempre les hago la analogía. Supónganse que acá en el núcleo yo tengo una biblioteca con un libro y que este libro yo no lo puedo sacar de la biblioteca, entonces necesito hacer una copia de una receta.
¿quién va? El ARN mensajero. El mensajero viaja a la biblioteca, abre el libro y hace una transcripción de una receta, ¿sí? Una vez que tiene esa copia de esa receta, viaja al citoplasma, que sería la cocina. Entrega la receta al ribosoma, donde se encuentra el ARN ribosomal. El ARN ribosomal vendría siendo como el cocinero, el que va a incorporar los ingredientes para la fabricación de esa comida, que obviamente va a estar dirigida o fabricada en base a esta receta. Y tendríamos también el ARN de transcripción, que este sería como el ayudante, el que va a traer todos los ingredientes necesarios para esa receta. Entonces repetimos, el ARN mensajero lo que hace es hacer una transcripción, una copia de la receta. Lo lleva al ribosoma, donde está el ARN ribosomal, que es el encargado de ensamblar toda esta receta o todas estas sustancias que les va a aportar el de transcripción, que sería el mensajero que le va a traer todos los ingredientes, ¿sí? Entonces el mensajero hace la copia, el de transcripción es el que trae los ingredientes y el ribosomal es el que junta los ingredientes para fabricar la receta. Básicamente entonces la traducción sería la fabricación de una proteína. Entonces, en la síntesis de proteína, lo primero que se hace es la transcripción, que sería la copia, y después la traducción, que sería la fabricación de la proteína. ¿Qué es importante diferenciar dentro de este tema? Que la cromatina sería una maraña de ADN que se encuentra en el material genético, que cuando se duplica se encuentra en forma de cromatina, y antes de que se divida la célula se tienen que formar los cromosomas. O sea, de que los cromosomas se forman una vez que se duplicó el material genético y se enrolla ese material genético en las histonas, que serían proteínas, ¿sí? O sea, de que el cromosoma vendría siendo la cromatina, o sea, el material genético organizado y enrollado en las proteínas. Y la otra cosa que tenemos que diferenciar es qué es un gen. Un gen es una porción o un pedacito de material genético. ¿Qué es el cariotipo? Para que tengan en cuenta, el cariotipo sería si yo le sacara una foto a una célula, a los cromosomas de una célula, y después a esa foto yo la recortara y ordenara los pares de cromosomas homólogos, entonces obtendría el cariotipo, ¿sí? A donde yo puedo observar toda la información genética de los cromosomas de una célula. Rápidamente vamos a hacer un paso por mutaciones. Hay dos distintos tipos de mutaciones génicas y mutaciones cromosómicas. No les voy a preguntar esto, sino simplemente quiero que vean que una mutación génica se puede producir cuando se cambia una base, cuando se agregan unas bases, fíjense acá entre la A y la T, o cuando se quitan unas bases, ¿sí? Esos son cómo pueden ocurrir las mutaciones en los genes, o sea, en pedacitos de material genético. Fíjense acá también hay un ejemplo en donde cambia una sola base, ¿sí? Cambia una sola base nitrogenada, y acá cambia la T por la A, por lo cual este triplete que va a codificar un aminoácido codifica una proteína distinta, lo que hace que mi glóbulo rojo sea distinto. Este ejemplo de la imagen es la anemia falciforme. Otros ejemplos de mutaciones génicas es el albinismo, a donde no se fija la melanina, el enanismo hipofisiario, a donde hay un déficit de hormona del crecimiento en la hipófisis, o algunos tipos de cáncer. Tenemos también las mutaciones cromosómicas, que son aquellas que afectan al cromosoma, o sea, de que van a afectar a varios genes, no a un gen solito, y que puede ser también por una duplicación o por una deleción, quiere decir que hay un corte, falta una porción, una inversión, que es cuando se dan vuelta los genes, o una translocación o transposición, que es cuando pasa parte de un cromosoma al otro, en un solo caso o en ambos, como está acá.
¿sí? Esto es para que lo entiendan, pero lo único que quiero que se den cuenta es que una mutación génica afecta a un solo gen y una cromosómica afecta a varios genes. Dentro de los tipos de mutaciones, en las génicas, también ven acá lo mismo que hablábamos recién, cuando hay menos cantidad en una deleción, cuando hay una duplicación, cuando hay una translocación, quiere decir que pasa información genética de un cromosoma al otro, o cuando hay una inversión, quiere decir que se dan vuelta.